Ahí estamos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío o no? Más o menos, ¿no? Bueno. Sí, hacía frío más temprano. Sí, en Monte hace más frío. Yo escucho medio mal, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, oh, bueno. No, escucho como un zumbido. ¿Sí? Ah, ¿vieron? Estoy viejo, pero no para tanto. ¿Será? Uh, bueno. Sí, yo porque si se rompe así no sé ni idea cómo es. Bueno, vamos a empezar. Algunas cosas que quería preguntarles antes, mientras va llegando la gente, es cómo fue este tiempo de la escuela bíblica, cómo lo están viendo, qué cosas, si pudieron avanzar algo en la vida cristiana, porque la meta de la escuela bíblica es avanzar en los márgenes que tengamos para crecer, para avanzar en nuestra relación con el Señor. Y bueno, a medida que también uno conoce al Señor, también se va como teniendo una relación especial con Él, ¿no? Con el Creador. Así que, no sé, quería escucharles a ustedes cómo ha sido este tiempo. Ya terminamos el primer semestre prácticamente, así que, ¿cómo ha sido el tiempo? Ha sido, o sea, no me digan bueno, o sea, o malo, díganme algún ejemplo, o quizás cosas, si vieron algo positivo, algo que fue bueno algún domingo particular y después llegaron a su casa y pudieron ver que, bueno, sí, ha sido bueno esto. Nada. Nada. Si no nos abandonás, digamos. Claro. Claro. Mm, Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algo, algún ejemplo, algo que hayan... Yo lo que vi sobre un acontecimiento en sí, alrededor de ese acontecimiento, qué lleva a Mm, eso, por qué pasó eso, muchos detalles, ¿no? claro. Qué, lo, qué Dios hizo con todo ese, Mm, la conexión que Él hace, ¿no? claro. Una de las cosas que cuando uno encuentra o se centra en la Biblia, encuentra que Dios hace algo con alguien y con otros también, ¿no? Pero cómo a su vez leemos la Biblia y puede ser tan cierta para nosotros también. Siempre hablamos el ejemplo de Israel, ¿no? Al principio, cuando hablamos de consejería bíblica, hablamos que Israel era un pueblo esclavo, oprimido, se sentía angustiado, ¿no? Y quizás, bueno, Dios le escribió a un pueblo oprimido que le iba a dar libertad, ¿no? Y damos ese ejemplo para decir, mucha gente se siente hoy así, como el pueblo de Israel, cautivo, deprimido, angustiado porque no puede salir de la esclavitud del pecado, de las drogas, de las miserias, lo que sea, ¿no? Pero Dios siempre está dispuesto a darnos la libertad, ¿no? Y a veces uno lo que hace referencia a cómo se sentía Israel, pero cómo se siente la gente a veces, ¿no? Uno cómo se siente. A veces uno sabe que es especial para Dios porque Dios dio su vida por cada uno de nosotros, pero hay momentos donde Dios nos deja pasar por una esclavitud, ¿no? O por el desierto, o por comer solamente maná. Entonces a veces uno se encuentra con esa circunstancia y se siente, no sé, mal, triste. O a veces está lo otro, ¿no? Hoy estábamos con Carlos afuera y decíamos feliz día, ¿no? Del niño espiritual hablamos, ¿no? Y creo que a veces nos pasa a nosotros, somos niños espirituales porque luchamos con lo mismo.
Fíjate una cosa, si luchás con lo mismo, si lucho con lo mismo, bueno, hay algo que todavía evidentemente el Señor no logró cambiar. Y no quiere decir que el Señor no puede. Pero sin duda Dios no puede quebrantar nuestra voluntad, ¿no? Lo ha hecho a lo largo del tiempo. No sé, lo hizo con Jonás, lo hizo con tantos otros que aún con nosotros deseamos algo y quizás no están los planes de Dios y evadimos los planes. Pero bueno, en definitiva, lo importante en la escuela bíblica, yo les animo mucho a que se pueda hacer algo con esto, ¿no? O sea, si no llegas a tu casa o si no vas para tu casa y pensás, bueno, esto es algo para mí, en definitiva, lo quiero poner en práctica, no tiene mucho sentido. Esa es la verdad. Y me pasa a mí, ¿no? Escuchar la predicación y bueno, uno sale motivado a ser íntegro, ¿no? Qué difícil hoy ser íntegro. A vivir la vida como el Señor, a imitarle, ¿no? Y bueno, creo que esa es la idea, ¿no? El libro de Santiago habla de eso, de oír y hacer. Entonces creo que es importante lo que nosotros aprendemos, pero también es importante lo que nosotros hacemos. Entonces, si no hacemos lo que aprendemos, mucho sentido no tiene. Entonces yo les animo que puedan encontrar eso, que podamos encontrar en la palabra de Dios. No sé si en esta mañana pensamos eso, pero que conectemos, que lo que vamos a escuchar hoy, más allá de va a ser una historia, va a ser quizás algunas palabras, es: Dios, ¿qué tenés para mí hoy? Vos sabés que estoy luchando con estas tentaciones, estoy luchando con el sufrimiento, con la falta de amor, con la falta de perdón. Sabés que estoy luchando con eso. Dios, sabés que estoy luchando con la falta de esperanza. Si me voy a casar, si voy a tener un trabajo estable, si voy a estudiar. Dios, conocés eso. Conocés que hoy domingo quizás tengo esto para comer y mañana vamos a ver, ¿no? Entonces, yo cuando me toca compartir pienso en eso, en que hay detalles del día a día que uno vive. Entonces, más allá de lo histórico y lo que vamos a ver en Hechos, decir, ¿qué me llevo a mi casa? ¿Tá? ¿Qué me llevo a mi lugar de donde voy a estar en la semana, donde voy a correr en la semana, donde voy a andar caminando? ¿Qué me llevo para hacer? Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 1. Y siempre que me toca compartir, hacen pizza. Así que eso lo hacen a propósito. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Dice, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Señor, esta mañana venimos con muchas cosas en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Cosas buenas, quizás también cosas correctas, pero que podamos escuchar y aprender tu voz. Señor, que en este momento no pensemos en nuestros hijos, nuestras metas, nuestras cargas, que pensemos en tu palabra. Y necesitamos, Señor, te necesitamos que nos alientes. Quizás es una semana dura, diferente. Ayúdanos, Señor, a vivir más para ti, a emocionarnos con tu palabra, a disfrutar el tiempo, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Y una de las cosas que vamos a ver acá en el capítulo 14, vamos a ver cómo la multitud se empezó a dividir, ¿viste? Dice que el versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Una de las cosas que va a haber a lo largo de la historia cristiana es eso, ¿no? La división. Siempre Cristo causa una división. Siempre Jesús, cuando se mete en la vida de una persona, fíjate,
en las familias, cuando, no sé, si te pasó, pero empezaste a venir a la iglesia y decías, ¿dónde va este loco a la iglesia? O empezaste a leer tu Biblia, ¿no? Hay una cierta división, una cierta separación de la gente. Pero no solo de eso también, a veces la división ocurre en nuestro corazón, cuando empezás a desear cosas santas, cosas correctas, cosas que bíblicamente son honestas, y de repente tu corazón desea otras cosas, ¿no? Siempre recuerdo una noche cuando deseé no haber conocido a Jesús, ¿no? Y mi corazón decía, no, ¿por qué? Luchar con esto, luchar con, no sé, con la plenitud del gozo, con la rectitud en la cual debo andar, ¿no? Yo tengo una división a veces en cuanto a cuando escucho hablar de la predicación del pecado, ¿no? Porque yo pienso, sí, es verdad, el pecado debe morir, ¿no? Debe morir. Pero yo lucho mucho, todos los días. Y es algo que uno debe crucificar todos los días, ¿no? Con las tentaciones, con los malos pensamientos, con las frustraciones. ¿Te has sentido frustrado? Y algo que pasa acá es lo que pasa en nuestro corazón, una división. Y eso lograron las personas. Cuando vieron, dice el versículo 1, cuando vieron que gran multitud de judíos creyó, y asimismo griegos. Sin duda la obra de Dios empezó a funcionar, empezó a suceder. Judíos y griegos tomando decisión por Cristo. Hechos capítulo 15, versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos los apóstoles y a los ancianos. No, me equivoqué de versículo, perdón. ¿Ellos habían encaminado? Versículo 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Lo que iba a pasar es que la obra de Dios se iba a expandir, ¿no? Ya ahora no era algo para los judíos, era para los griegos, era para todo el mundo. Y una de las credenciales es que el evangelio era receptivo a la gente. El resultado dice que la ciudad se dividió. Y los creyentes fueron amenazados. Versículo 23 del capítulo 10 de Mateo. A ver si vamos ahí. Mateo 10, 23. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y una de las cosas que, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será el salvo. Este versículo o esta parte de la Biblia obviamente no habla de este momento, pero sí habla del momento en que va a haber divisiones, ¿no? Y siempre va a pasar lo mismo, no solamente lo que pasó en Hechos capítulo 14, lo que va a pasar en la tribulación, sino lo que pasa a diario. Fíjate, cuando uno predica, siempre a veces hay rechazo, a veces hay burlas, ¿no? Entonces hay una división. Vamos a ir al versículo 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Versículo 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo, a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Acá lo que va a pasar, ahí está, mirá, viste que yo sabía que iba, cuando vi la... Oh, no voy a comer. Sí, gracias. Gracias. Ahora, vamos a ver, quiero hacer un paréntesis antes de entrar en esta parte. Pero cuando hablamos de división, ¿no? Vamos a hablar de cómo dividir la iglesia. Ahora que se fue Mariel, y vamos a... Si ustedes tuvieran que dividir esta iglesia, ¿cómo lo harían? Pero piensen, ¿eh? ¿Por dónde empezarían? ¿Dividir la iglesia? No el edificio, la gente. Sí. Claro.
Por la murmuración. Porque en cuanto a la murmuración, vos llegas a tocar, es que igual después viene la explicación, no, pero vos vas a murmurar contra una persona, llegas a lastimar su corazón, Sí. y esa persona, eh, por causa de ese dolor en su corazón, que tiene, pasa al hecho de dejar de venir a la iglesia y después hace un hilo de murmuración, pero también está en el hecho de quizás que esa persona no lo toma en la madurez también. Entonces como que, un poco como que... O sea, no es tan seguro que divida la iglesia igual. Claro, o sea, puede ser por eso, pero depende también, por eso digo, el nivel de madurez de la persona, porque uno cuando viene a la iglesia no viene por las personas, realmente, viene por Dios. Entonces también hay, yo no sé de qué, por eso digo, según la madurez de la persona y cómo se toman las cosas de la persona, Muy bien. pero eso puede llegar a dividir la comunicación. ¿Alguien más? Aunque no deje de venir, igual muchas veces se produce La división. y después están, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Claro. ¿Alguien más? ¿Cómo dividiríamos la iglesia? Yo creo que en amor, porque si yo amo al otro como a mí mismo, no quiero que murmuren de mí, no le haría algo que no me haría a mí. O sea, vas como ya trabajando más en general. ¿Cómo dividir la iglesia? Si hay que dividir, Sí. o sea, la pregunta es, ¿hay que dividir la iglesia? ¿Cuál sería la...? ¿Cómo? No, ¿cómo dividir la iglesia? Dije. ¿Cómo dividirías esta iglesia? ¿Qué harías para dividir? Claro. Diferentes pensamientos, discernimiento de pensamiento también lleva una configuración a que se separe. Por eso, pero el amor también puede ser una cosa. No tengo amor, divido un amor por acá, los que no tienen por allá, se soluciona el problema. Se supone que los que tienen amor no van a murmurar, se supone. Muy bien. Hablando en algo... Sí, estamos hablando por hablar, obviamente. En otra iglesia, obviamente, no sería acá. Otra iglesia. A ver, ¿alguien más? Muy bien. Pero, no sé, vaya un poquito más allá, me parece que... Un poquito más allá, me parece. No, pensemos. Si ustedes tienen que, si ustedes tienen que dividir la iglesia. Y dividir la iglesia no es... No estoy pensando eso, no. No, estoy pensando en algo más, romper la estructura de la congregación y cosas así. Como atacar la jerarquía, digamos. Fíjense el versículo 2. Fíjense si algo le llama la atención de ese versículo. ¿Lo ven? Sí, pero fíjese, hay unas palabras raras. Bueno, ¿qué corrompieron? Los ánimos. Es más que nada, primero, viendo el versículo y tratando de quizás entenderlo así rápidamente, es el hecho de que quizás en ese momento, por su pecado, o sea, por culpa de su pecado, llevaron a otros, o sea, quizás por culpa de su pecado cayeron otros más, ¿entendés? Y ahí quizás fue como a grandes rasgos a este nivel que estamos hablando, ahí puede ser también que por culpa de mi pecado arrastre 5, 6, 7, 10 conmigo. O por culpa del pecado de otro, yo creo amargura, no perdono, creo amargura en mi corazón y voy lastimando o corrompiendo, entre comillas, a otras personas que quizás no tenían nada, pero por escuchar lo que a mí me pasó o mi experiencia, se contagiaron de esa bronca y... Muy bien. Yo quizá agregar a lo que están diciendo es como, mirá, creo que es algo normalmente que divide la iglesia.
en cuanto a corromper o lastimar los ánimos, ¿no? Quizá el hermano está viniendo a la iglesia y de repente uno lo tapa, no, quiere decir lo tapa, quizá el tipo está compartiendo el evangelio y uno le empieza a decir, sí, pero a vos te falta esto, ¿no? O quizá viene animado y de repente dice, no, pero la iglesia no está pensando en esto, está pensando en esto. Y a veces uno lastima los ánimos, ¿no? Y empieza a dividir sin querer de a poquito. No sé si pensás en algún ejemplo que vos hiciste o que yo hice, ¿no? Pero yo varias veces creo que corrompí el ánimo de alguien más, ¿no? Corrompí a alguien para que no estuviera animoso en venir, en congregarse, en, no sé, en acercarse al Señor. Y obviamente ellos lo que hicieron acá era porque estaban creciendo el número de creyentes y no les gustó, pero sabían cómo atacar. Y uno creo que en alguna medida sabe cómo dividir la iglesia, cómo dividir a los hermanos, ¿viste? No sé, tal familia con tal familia. Y es algo que acá se hizo, ¿no? Atacar los ánimos, ¿no? Y uno dice, bueno, no sé, en la iglesia están con esto, pero igual, no, esto no lo están viendo, ¿no? Y uno le empieza a poner ideas a un hermano. Y creo, a veces, somos parte de esta división, ¿no? Somos parte de esta rotura, algo que se abre. No sé si fuiste parte alguna vez de eso. Quizá obviamente a uno le da vergüenza, si no, si una vez yo estuve... Pero somos parte de eso. Hubo una de ellas que ahora quisieron bautizar, no me acuerdo por qué causa, y me dejó muchísimo con el ministerio, y causé desánimo en mis hijas. En una de mis hijas porque
Y que si nos ponemos a pensar, yo recién pensaba, ¿no? Como dijiste, piensen, y no se me puede venir a la cabeza como una, y sí como decirte, bueno, lo tengo marcado, pero sí te puedo decir que yo, conociéndome a mí mismo, más de una vez seguramente he desanimado a alguien, Mm. pero justamente porque me conozco y sé que con mi falta de voluntad y mi orgullo, sé que alguna vez habré lastimado a alguien. Entonces, quizás será que nuestro orgullo también muchas veces no nos permite ver lo que estamos haciendo, diciendo, no nos deja ver también quizás nuestros dichos o nuestros hechos, actuamos quizás por impulso, ¿no? Ujú. Y volviendo al tema ese que decías, muchas veces actuamos o no nos dejan ver, no nos dejamos ver como ese pecado, así porque en sí es pecado. Claro. Perdón, agregando lo que decías vos, quizás lo que yo ahí cambiaría es que en realidad el orgullo no nos deja salir de eso. Porque uno, por ejemplo, la imprudencia te lleva a un lugar y el orgullo no te deja salir, ¿no? Porque a veces uno cometió no sé, un desliz o pecó contra el hermano y sabe, pero el orgullo es tan fuerte que dice, no, lo minimizo, o no es tan grave, o no se dio cuenta, ¿no? Y a veces lo que pasa en realidad no es que nosotros no vemos, sino que a veces lo que pasa es que sí lo vemos, pero esos 10 metros que tenemos que ir caminando hasta allá, o ese mensaje, o esa llamada que tenemos que hacer, es tan fuerte el orgullo. Lo traigo a memoria por lo que estaba diciendo Leo, ¿no? Más que nada, creo que utilizó esa palabra orgullo, decir, claro, porque a veces quizá lo que decía Juan Carlos, y en realidad Juan Carlos habla por todo, pienso yo, porque cada uno se había equivocado. Quizá uno puede decir, no, ya está, ya pasó, y esa es una historia me la guardo para mí. Pero creo que las derrotas son para uno aprender, ¿no? Y como padre uno se equivoca tantas veces, como hermano en Cristo se equivoca tantas veces. A veces me pasa en instituto, pero me pasa a mí con mi sobrino, con mi hermano, y a veces son comentarios que uno podría decir muchas cosas, ¿no? Y mido las palabras y digo, ¿qué gano? ¿Cómo lo edifico? ¿O cómo lo animo a él a conocer más a Dios, a acercarse a la iglesia, lo que sea, ¿no? Y a veces trato de medir, fíjense que no hablo mucho porque yo creo que cuando hablo más es cuando uno se equivoca. A mí me pasa mucho eso. Pero les animo a que si ustedes en este momento están recordando un momento y Dios se lo trae a memoria, bueno, esto es escuchar, oír y hacer. Esa es la palabra de Dios. Si Dios le está trayendo un caso en este momento donde le está trayendo su corazón, a un comentario fuera de lugar, es oír y hacer. Y pedir perdón, hermano, sé capaz que ni te acordás, pero yo te fallé, te falté, no te edifiqué. No, bueno, más con la esposa, que a uno le cuesta muchísimo más, ¿no? Es como lo que sea. De eso se trata, ¿no? ¿Por qué viniste hoy? Y mirá, la palabra de Dios tocó mi corazón. Bueno, de eso se trata la vida cristiana, que el Señor va tocando el corazón de uno y va marcando, va marcando. Bueno, vamos a continuar. Versículo 8, dice, ya lo leímos recién me parece, pero lo repasamos. Y cierto hombre en Listra estaba sentado, versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Lo que va a pasar ahora acá era la credencial del creyente, del apóstol, del apostolado, del discípulo de Cristo, los milagros. ¿Se acuerdan en capítulo 3 de Hechos? También pasa un milagro. Ahí estaba Pedro y Pablo también. Fíjense una cosa, como creyente tenemos ciertas evidencias, ¿no? La evidencia de, no sé, yo sinceramente los domingos de la mañana me doy cuenta quién es creyente o no, ¿viste? Va por la calle y dice, este va a la iglesia, ¿qué hace así vestido? ¿Qué hace de esa forma? Un grupo, ¿no? O cuando ves un grupo, ¿viste? Diferente, esto va a la iglesia un sábado seguro. Es evidente. Bueno, la evidencia de los discípulos de ese momento era que una marca registrada era estos tipos de milagros. Estos tipos de milagros. La gente se acercaba por los milagros, por la comida, por las enfermedades. Esto quizás acá la Biblia lo relata como que la persona dice, este oyó hablar a Pablo, ¿no? Quizás esta charla fue algo formal, pero encontró en Pablo algo diferente o alguien diferente. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos
y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y quiero hablar de la fe, ¿eh? Si hay algo que me encanta cuando en la Biblia es la fe. La gente con fe trasciende, ¿no? Hace cosas que me parece que son poca gente que tiene fe. La fe es ver algo que va a suceder. O sea, sé que Cristo va a venir, ¿no? Bueno, tengo fe en eso. Pero también sé que Cristo no me va a dejar solo, no me va a abandonar, sus promesas. Pero ¿cuántas veces has pedido algo con fe? Te has sentado ahí en tu habitación de rodillas, te has puesto en un sillón y Dios, esto necesito. Si es tu voluntad, que pase esto, que suceda esto, ¿no? Sea, no sé, algo laboral, algo espiritual, sea matar un pecado, ¿no? Crucificar un pecado. Señor, me ha costado esto luchar toda la vida, he luchado. Tengo fe en que puedes hacerlo, porque hace cosas imposibles, pero quiero pedirte ayuda, ¿no? ¿Sabes que la fe ha hecho que no solamente que los discípulos hagan milagros, sino ha abierto el mar, ¿no? La fe ha hecho caminar a personas sobre el agua. Te pregunto, ¿qué ha hecho la fe en tu vida? Bueno, más allá de la salvación, ¿qué más? ¿Le has pedido algo en oración a Dios donde te ha contestado y solamente vos sabés? ¿Le has pedido cosas inalcanzables para un ser humano y Dios te ha mostrado una respuesta? Y sabes, eso es la fe. La fe es soñar con algo que quizás va a pasar, pero vos creés con tu corazón que va a suceder. Y algo que era increíble acá, porque la gente podía ver la fe de Pablo, podía ver quién era por las cosas que se hacían, y era evidente. Versículo 11, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Una de las cosas que pasaba acá es que la gente reaccionó por su contexto. La gente empezó a mostrar que Pablo era, Zeus, ¿no? Que Bernabé era Zeus y que Pablo era Mercurio. Una de las cosas ellos relacionaron. Para estos dioses que hacen milagros, seguramente sea Júpiter, porque no hay otro. Nosotros conocemos gente o dioses que hacen milagros y que pueden hacer estas cosas y solamente se trata de otras cosas, de otras personas o de personajes místicos, ¿no? La mitología griega. Ahora, fíjate lo que hicieron. Su cultura, tenía una cultura griega, mitológica. Confiaban en los dioses, seguramente había idolatría, ¿no? Siempre hubo idolatría. Pero ahora el énfasis es, ellos son estos. ¿Por qué? Porque hacen este tipo de cosas. Cuando pienso después vamos a ver la respuesta, pero una de las cosas que suceden, ellos lo que hacen es muestran su cultura. ¿Sabes que nosotros tenemos una cultura? O sea, sí, obviamente Argentina, pero tenemos una cultura muy familiar y social. Nosotros respondemos muchas veces por quién nos rodea, ¿no? De una manera, tu familia, quizás naciste en una familia con pocos recursos, con muchos recursos. A veces uno tiene una tendencia a contestar por su cultura social, sus crianzas, ¿no? Identifica a Dios de una manera, ¿no? A un Dios Padre amoroso porque lo vio en su vida, con sus padres, o quizás a veces desconfía de Dios porque ha visto a su padre abandonar, ¿no? Y no hablo de psicología, pero sí hablo de que a veces uno identifica cosas de la tierra con cosas del cielo. Y esto es lo que hicieron. Identificaron rápidamente a Pablo y a Bernabé con sus dioses. Claro, solamente ellos podían hacer este tipo de milagros. Vamos un poquito más rápido. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando a voces y diciendo, varones, ¿qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. O sea, ellos dicen, buenísimo muchacho, pero
No, le cortaron -10, ¿viste? ¿Qué estás diciendo? Y dice, nosotros también somos hombres semejantes. Bueno, podemos estar pensando en la respuesta de ellos, como también se hicieron parte de que eran hombres naturales, ¿no? Y podemos pensar en que a veces uno se agranda o dice, sí, yo merezco esto, ¿no? Yo merezco que alguien me escriba, me llame, yo merezco que alguien ore por mí, ¿no? Y estos tipos dijeron, no, nosotros no somos igual que ustedes. Pero mirá cómo sigue la oración. Dice, encima no solamente dijeron eso, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, no se achicaron para nada. No dijeron, bueno, ya que la multitud está con nosotros, vamos a intentar mezclar un poquito la mentira con la verdad, ¿no? El sincretismo, empezar a mezclar un poquito, ¿no? No utilizaron eso. Lo que ellos dijeron, muchachos, no solamente somos igual que ustedes, sino que nosotros venimos a predicar a un Dios conocido y que necesitamos que se convierta. En versículo 16 dice, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. O sea que aún, no es nuestro, dice el versículo 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Vamos un poquito más rápido. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué pasó acá? ¿Qué les pareció raro? Dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía que persuadieron a la multitud y habiéndolo apedreado a Pedro le arrastraron fuera de la ciudad. ¿Qué pasó de entre un tiempito antes que eran, no sé, Mercurio, Júpiter, a que ahora vinieron unos locos y arrastraron a Pablo? Como el poder de convencimiento, ¿no? ¿Te das cuenta cómo la gente puede ser convencida con algo malo? De pronto. Viste que, ¿se acuerdan que yo conté cómo uno transmite el mal humor, ¿no? No sé, llegás a tu casa, al trabajo y tu jefe te maltrata, ¿viste? Vos sos un inútil, no haces las cosas bien, te vas de tu casa y vas con tu esposa y el mal humor se transmite, pero vos ¿por qué no tenés las cosas preparadas? Si te dije que íbamos a salir, ¿no? Y la esposa va con su hijo pero apurate vos porque no sé qué, ¿viste? Y después el hijo al animal y le empieza a pegar al perro, pero salí de acá, no te... Fíjate que eso se transmite, ¿no? De alguna manera. Hay un convencimiento que, entre líneas, cómo uno puede contagiar el malestar, ¿no? Fíjate lo que pasó. En un momento ellos eran tipo los dioses y de repente al otro día o al otro momento no, tienen que morir, porque alguien los convenció. Hermano, sí. Muy bien. ¿Qué ejemplo podemos dar de estos? A ver, algo cotidiano nuestro. ¿Mm? Mm. Solamente le mirás la cara y ya con eso le estás diciendo que no tenés buen día. Mm. Y a veces que venís con toda la euforia, buen día. Así somos cambiantes los humanos. Ah, Y es muy diferente a que llegues y hola, ¿cómo están? Parece que no, pero sí, aunque a veces los chicos no te respondan, porque muchas veces nos pasa que lo vemos ahí que por ahí se matan los líderes gritando y toda la alegría y los pibes por ahí te miran así, pero dentro de ellos, en su interior, ya no están de la misma manera. claro. No te responden, pero
No, no. Anoche Mauri dijo que había respondido mal a un superior que está en el ejército. Y tuvo un apercibimiento por eso. Y yo creo que ese estado de ánimo, seas o no creyente, en estos estados de ánimo que a veces te sacan de tu contexto. Mm, Vos querés hacer las cosas bien, pero hay a veces partes de la vida que te sacan de tu contexto. Él decía que cuando lo llamó después el oficial le preguntó, qué raro vos, no hayas contestado de esta manera. Y él ni él mismo sabía por qué lo había hecho. Pero, no sé, usted dice que los cristianos no tenemos que estar estresados. No sé, muchas veces dice que los cristianos no tenemos que ser arrastrados por la negatividad del mundo. Pero vivimos en el mundo. mm, Y vamos a tener un día bueno y vamos a tener un día malo. Y nuestra cara muchas veces va a decir alegría y otras veces va a decir no está en condición. Y el mm, hombre, el ser humano es cambiante. El ser humano es así. No es perfecto. El único perfecto fue el Señor. Nosotros buscamos la perfección a través de su palabra, de su enseñanza, de su amor, de su misericordia. Pero esto lo vamos a dejar para otro día. sí. El hombre, desde el principio, desde Adán, fue creado con fe. ¿Por fe? Con fe. Ah, con fe. Dios incorporó al hombre la fe. No es algo que nosotros lo tenemos que buscar. ¿Es una pregunta? ¿O para el próximo capítulo? Termino los versículos y ya son la una. Versículo 21 al 23. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Termino con una idea nada más, porque fíjese esto. ¿Cómo venía la situación? Lo habían arrastrado, o sea, lo querían matar. Y de repente, los mismos que habían sido perseguidos o sacados, tenían que animar a otros. Dice versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe. Qué difícil es animar a otros cuando uno está pasando pruebas, ¿no? Qué difícil es cuando te pasan situaciones, se te enferma y va pasando por esto, y te tratan mal en el trabajo y decís, ¿y a quién voy a animar así? ¿No? Pero eso es lo que hicieron. Animaros a otros y dijeron, no, van a haber tribulaciones, van a suceder cosas, pero hay que seguir, hay que continuar. Y no solamente eso, dice versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿No? Fíjate la situación, ¿no? Pasaron por distintos estados de ánimo, como decía Juan Carlos, pero el espíritu es el mismo. Y eso es lo que creo que hace diferente. Porque las situaciones son difíciles para todos y algunas son alegría y tristeza. Es verdad, pero el espíritu es uno solo, ¿no? Y ser parte de ser creyente o el combo de ser creyente es que el espíritu está en nosotros y nos ayuda, nos anima, nos exhorta, nos guía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, en que quizás nos podemos equivocar hoy, pero también nos va a animar a decir, hermano, fallé, perdón, acá estoy, quizá para vos no fue nada o fue mucho, pero quiero pedirte perdón. Y bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque Dios me está diciendo eso, soy creyente, nací de nuevo, tengo estas cosas que son evidentes en mi vida. Los creyentes tenemos la capacidad de reaccionar y reconocer que no hemos equivocado. En cambio, el mundo no. Mm, Yo pienso así. Yo creo que justamente lo de escuchar a Juan Carlos y vos, justamente lo último que vos dijiste fue también confesar, de hablar con el hermano si algo le hemos lastimado o algo. Y se me viene a la cabeza un ejemplo que me dieron hoy, en la semana, que no me acuerdo si era estudiando Hechos o estudiando el título de la prisión, pero decía el profe, no me acuerdo si era Willy Mondrago o Raúl Ferrero, decía, ¿ustedes qué piensan acerca de David y su pecado ya inmoral, dijo, ¿no? ¿Ustedes piensan que era una persona íntegra? Porque dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios.
Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Cortito ahí? ¿Nada? Bueno, vamos a... Santi, ¿querés orar?